Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de las porciones Matot, Masei. Porciones número 42 y 43 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. La porción Matot, tribus, va a estar del capítulo 30 hasta el capítulo 33 y Masei va a ser desde el capítulo 33 hasta el final del libro, que es el capítulo 36. ¿Y estas porciones de qué van a hablar? Estas porciones, que es el final del cuarto libro de la Torá, de todo lo que es en el desierto. Recordemos que el libro de Números, en su significado en hebreo, es en el desierto. Y es precisamente esto lo que vamos a aprender al finalizar del libro. Vamos a ver las leyes de los votos, las leyes de la guerra, qué sucede con dos de las tribus, que es Rubén y Gad. Adicional a esto, vamos a ver unas leyes de la herencia hacia el final, unos consejos de cómo mantener la cantidad poblacional en cada uno de los territorios que se dividieron conforme a las suertes y a la repartición que se van a hacer en las tribus. Y dentro de esta repartición, recordemos que también están las ciudades de refugio y el cómo se iba a sostener a los levitas. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas porciones? Inicialmente hablamos de lo que es los votos. Hay una ley, en este caso, que dice que si el hombre hace un voto, debe estar obligado a cumplirlo. Sin embargo, si es una mujer, la ley indica que la responsabilidad es del hombre, ya sea si esta mujer aún vive en casa de su padre o si ya está casada. Teniendo en cuenta estas dos premisas, la responsabilidad del voto de la mujer depende del hombre. Si vemos el contexto de la Torá, si vemos de cómo parte esta historia de la humanidad y de esta familia que se multiplicó y llenó este hermoso planeta, vemos que inicia con la historia de el hombre y la mujer, de Adán y Eva, y que Dios, dentro de la mecánica celeste, le indica a la mujer que su deseo será para su marido. Quiere decir esto que ya no es ella la que va a proponer el hacer una cosa u otra por aquello del fruto, sino que la responsabilidad va a recaer sobre el hombre. ¿Y a qué me refiero con la responsabilidad? Si un hombre hace un voto, debe cumplir su palabra. Pero si una mujer hace un voto y aún está en casa de su padre, si el padre avala ese voto, ella debe cumplirlo. Pero si el padre ve que este voto no es conveniente para ella, que a futuro no le va a causar ningún tipo de beneficio, simplemente anula el voto y no va a tener ninguna consecuencia espiritual ni metafísica de no cumplir ese voto. ¿Y a qué me refiero con no cumplir ese voto y esa consecuencia? Si vemos en Eclesiastés capítulo 5, básicamente dice, no hagan promesas porque es mejor no prometer y cumplir algo que prometer que se va a hacer algo y no se hace. Y aún dentro del judaísmo recordemos que hay un día especial donde hacemos Kol Nidrei, que es la anulación de los votos, precisamente porque el ser humano hace demasiados votos y hace cosas a la ligera. Y eso hace que tengamos consecuencias espirituales, que tengamos ataduras espirituales y que adicional a eso nuestra imagen hacia las demás personas también pueda cambiar. Recordemos lo que dice también Proverbios, que dice que es mejor tener una buena imagen que muchas riquezas, que es mejor el buen nombre que muchas riquezas. Entonces, acá la responsabilidad es del padre y cuando está casada la responsabilidad es del esposo. Si hace oídos sordos y hace que no escuchó que se prometió hacer algo, es como si estuviera avalando esa promesa. Pero ¿qué nos dice el Mesías? Que nosotros como iglesia somos la novia del Mesías y que posteriormente vamos a estar en las bodas del Cordero. Precisamente nos dice no hagan votos por absolutamente nada. No hagan votos por la ciudad santa, no hagan votos por ustedes mismos ni por sus cabellos. No hagan votos porque realmente nada nos pertenece y no podemos, el famoso no jurar en vano, no hacer una promesa de balde, porque asimismo el Señor demanda el que se haga cumplimiento de estas promesas. Y en los mundos metafísicos, en las otras dimensiones, no conocen el sarcasmo, así que lo que tú dices y lo que tú prometes
realmente lo toman en firme. Y eso genera que la energía y el sustento y todo lo que llega de parte de Dios a esta materialidad se vea truncado a veces por las formas en como hablamos. Entonces debemos tener en cuenta Mateo capítulo 5, versos hasta el 37, que va a hablar de los votos y las promesas en este famoso Sermón del Monte. Y también, de hecho, más adelante, después de la muerte y resurrección del Mashiach y de la expansión de todo este conocimiento judío al mundo conocido del momento, Santiago, o Jacob, que terminó siendo Tiago y Santiago, en esta escritura de la persona que lideró la iglesia en Jerusalén, va a decir en Santiago 5, también hablando de el tema de los votos, de no tener votos a la ligera, de cumplir lo que hacemos con los votos. Y esto nos lleva a las leyes de la guerra. Muchas veces Dios pidió al pueblo que se hiciera guerra y les hace prometer que o van a destruir hasta cierta parte o van a destruir todo lo de esa zona. Lo mismo que pasa con el rey Saúl, que tiene una misión de destruir hasta cierto punto, se compromete y no lo hace. Y acá pasa lo mismo. Acá ellos traen a las mujeres de Madián. Moisés claramente había enviado a destruir este pueblo porque fueron a través de la prostitución ritual a los ídolos lo que llevó a pecar al pueblo de Israel, y ellos no tenían que haber traído a esas mujeres, que eran las que contaminaban y posteriormente iban a hacer nuevamente una destrucción en el pueblo. Entonces hace una rectificación allí y estas mujeres que habían sido usadas para el mal terminan muriendo, y las mujeres que no habían cometido ningún tipo de acto para el pecado, claramente van a vivir en esta porción. Pero es entender que no podemos, en las leyes de la guerra, no podemos dejar vivo aquello que nos hizo daño. No podemos dejar más allá y dejar pasar y convivir con las cosas que nos hicieron hacer el mal. Ese es el principio espiritual que podemos ver acá, de si ya sabes que has pecado por algo, aparta totalmente de eso. No es que tengas que convivir con tu pecado o es que tú eres así, sino que debes ser radical y quitar aquello que te está haciendo pecar. De hecho, el Mesías lo dice, si tu ojo te causa caída, pues es preferible perder el ojo y no perder la vida en el infierno. O si tu mano te es ocasión de pecar, mejor quítatela. No está hablando de mutilaciones humanas, sino está hablando de precisamente de quitar aquello que nos hace pecar. En este caso, si tú tienes una conducta, si tienes algo con lo que siempre estás luchando, tienes que ser radical y quitarlo. No puedes simplemente convivir con lo que tú ya has identificado que te hace daño y te hace apartar de ser espiritual, o te hace apartar de Dios, o te hace ser un padre maltratador, o te hace, no sé, hacer cualquiera de las cosas que transgrede o afecta a otro ser humano. Es simplemente ser radicales y apartar aquello que nos hace mal. Dentro de estas leyes, y pues claramente vemos que bueno, acá pasa algo especial con dos tribus, y es que Rubén y Gad deciden no entrar a la tierra prometida, pero les hacen prometer que igual se van a quedar fuera de la tierra prometida, van a coger una porción al otro lado del Jordán, pero que igual van a poder participar de la guerra y de la conquista para ayudar a sus hermanos, porque les hacen prometer esto, y claramente el ejército de Rubén y de Gad van a pasar el Jordán y van a participar de toda la conquista de las tierras de Canaán, de la tierra prometida, de lo que posteriormente va a ser el reino de Israel. Y hay algo particular con lo que quisiera terminar, y es las leyes de la purificación. Más allá de si les ordenan casarse con las personas de su mismo pueblo o mantener su demografía estable dentro de cada uno de los territorios, me parece muy curioso lo que dice acá de los objetos que rescatan de la guerra, que todo lo que puede soportar el fuego se refina con fuego, se purifica con fuego, y lo demás debería ser lavado con agua. Y es aquí donde
entendemos que el Señor no pone pruebas más allá de las que podemos soportar y que precisamente la fe se compara con el oro y que en el Nuevo Testamento habla de que el fuego va a quemar todo lo que son las hojas secas y que va a mantener el fuego lo que era real, los que estaban cimentados en una fe sólida y duradera. Y precisamente esto es lo que debemos hacer que todo lo que nosotros conozcamos, que todo lo que nosotros hagamos en la vida sea tan precioso como el oro, que recibamos esas bendiciones del Eterno y lo hagamos oro refinado, que podamos purificar aquello que nosotros tenemos y que mantengamos todo lo que se debe mantener, deshacernos de todo lo que se debe ser deshecho, y que si en algo hemos pecado y si en algo hemos fallado, seamos purificados con agua. El agua es la palabra del Eterno. Purificarse escuchando Torah, leyendo la Biblia. Y claramente el Señor también hace que pasemos alguna situación para precisamente refinarnos a través de esas situaciones. Pero no es que tengamos que seguir viviendo en el refinamiento, sino una vez pasada la purificación, seguir purificados. Recordemos lo que hace el Mesías, lava los pies de los discípulos y dice que aún deben ser lavados los pies, porque caminamos en esta vida y nos ensuciamos. Y ahí el Mesías lava los pies de sus discípulos y el que no es lavado por el Mesías no tiene parte con él. Así que si ya hemos sido rescatados, somos tesoros en las manos de Dios, permitamos que seamos purificados y una vez purificados, mantengámonos puros, mantengámonos santos, siendo radicales con aquello que nos hace pecar y apartado de eso, para que asimismo podamos ser luz y sal de la tierra y poder contar algún día nuestras 42 jornadas, que son este completar de las sefirot emocionales, y decir, lo hemos logrado, hemos luchado, hemos corrido la carrera, hemos conseguido la victoria, hemos llegado a la meta. Shabbat Shalom a todos.